Yo creo que aquí más que hacer preguntas, nosotros tenemos que convertirnos en buenos observadores, porque el niño tiene una cosa preciosa y es que es como es. O sea, el niño no tiene todavía la capacidad, en muchos casos, de plantearse una estrategia, de manipular todas las situaciones. O sea, no es tan así. La verdad es que los niños son como son y nosotros somos los adultos los que los echamos a perder, como digo yo. Pero entonces, ¿qué pasa? El niño al principio, cuando empieza, lo que se va a sentir es incómodo y quizás no te va a decir es que fulano me pegó, no me pegó, pero va a empezar a decir lo que hacen los niños, que lo hacen además muy inconscientemente, que es que se sienten excluidos. Es que no me invitaron a la fiesta, es que fulanito no quiere hacer la tarea conmigo, es que no fue conmigo para el recreo, es que, ¿sabes? Entonces, estar como muy observador y muy escuchante de, ok, esto ya va, ¿esto me lo dice una vez o esto es todo el tiempo? El acoso no es una etapa del crecimiento ni tampoco son gajes del oficio. El dolor de un adolescente atrapado en un aula donde se siente vulnerable es el mismo dolor de un adulto que camina con un nudo en el estómago hacia una oficina. Cambian los escenarios, pero el impacto psicológico es igual de destructivo. Si estás escuchando esto y te identificas con alguna de las situaciones que describimos, queremos decirte algo muy importante. No estás exagerando, no es tu culpa y no tienes por qué llevar esta carga a solas. Si eres un estudiante o un padre, haz tu mejor esfuerzo, habla, acude a autoridades escolares o busca ayuda profesional fuera de ellas. Si eres profesional, documenta todo, apóyate en las áreas de recursos humanos, busca asesoría legal y sobre todo cuida tu salud mental. Ningún empleo vale tu paz. Bienvenidos a En Contraste, un espacio donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia se convierte en un puente hacia el entendimiento y cada conversación nos invita a mirar con mayor conciencia eso que somos, lo que hacemos y lo que estamos construyendo. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y también en celebraciones de los que nos hace humanos, reuniendo miradas, recursos y aprendizajes que nutren nuestro crecimiento personal y nos acompañan en lo profesional. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti por estar aquí, por escuchar, por acompañar este proyecto y por ser parte de las conversaciones que se abren en Contraste. Si este espacio te resuena, si alguna historia te acompaña o te deja pensando, compartirlo, suscribirte o dejar un comentario también es una forma de ser parte de este camino. Ese gesto hace posible que este podcast siga creciendo y que nuevas voces, historias y recursos puedan seguir llegando hasta ti. Yo soy Mariale y gracias por estar y espero disfrutes esta entrevista. Hay relaciones que nos ayudan a crecer y hay otras que poco a poco comienzan a disminuir nuestra confianza, nuestra participación y hasta la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Las conocemos con distintos nombres según el contexto. Hoy hemos decidido hablar de ellas como conductas de intimidación. Queremos comprender cómo aparecen, qué las sostiene y qué podemos hacer como personas, familias, escuelas y organizaciones o corporaciones para reconocerlas a tiempo y construir pues relaciones más saludables. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y como cada domingo siempre es un placer ser recibida por ustedes. Gracias por acompañarme en este espacio donde compartimos conversaciones con invitados extraordinarios. Y si este contenido conecta contigo y crees que puede aportarle a alguien más, pues yo te invito a compartirlo y a suscribirte. ¿Con quién vamos a conversar el día de hoy? Hoy conversamos con Liliana Torella, es psicóloga, consultora organizacional, executive coach, conferencista y creadora del método AMAR. Con más de 25 años de experiencia acompañando procesos de desarrollo humano y organizacional, y hoy conversamos sobre esas conductas que intimidan en cualquier contexto, desde el colegio hasta el trabajo. Bienvenida Liliana y gracias por aceptar esta invitación a tu podcast En Contraste. Gracias, Mariale, gracias, feliz de poder estar aquí, de poder compartir contigo, gracias por la invitación y de poder hablar juntas acerca de este tema. Un tema que, sabes que me preocupó en cierta parte, porque siento que hay un límite o una línea muy delgada para contribuir o pasar al juicio de este tema. Entonces vamos a tratar de manejarlo lo más sublime posible en función de ofrecer información
porque al final las personas salen con respuestas, con plan de acción, qué hacer si esto sucede y cómo reconocerlo. Poco a poco vamos a ir dando luces de cuáles son estas conductas de intimidación dependiendo del ambiente donde nos estemos desempeñando. Pregunta obligatoria en el podcast, pues, ¿con quién hablamos? Ya hablamos, ya dije, ¿qué haces? Ahora, ¿quién es Liliana Torella? ¿Y qué podría decirme como persona, como ser humano? ¿Cuáles son esos valores que te representan? Sí, bueno, María Liliana Torella es una mujer venezolana, de familia italiana, eso me representa y dice mucho de mí. Y me considero una eterna aprendiz, me encanta esto de enseñar y aprender, eso yo creo que ha definido muchísimo de lo que soy, de lo que hago. Me preocupa y me ocupa poder servir a otros de distintas maneras y a través de muchos medios, así que también eso toma mi atención. Soy de esas mamás de hijos grandes ya que está planteándose de nuevo procesos de reinvención de vida. Soy migrante, eso también define en este momento parte de mi historia. Y bueno, soy una apasionada del comportamiento humano, soy una fiel creyente de esto que yo llamo el amar, ¿sí? Como modelo de transformación. Me encanta ver la posibilidad de cómo transformar el potencial de los seres humanos en conducta de inmensa responsabilidad para generar resultados extraordinarios. Así que allí te cuento un poquito, soy una mujer de fe. No soy una seguidora fiel de prácticas religiosas, pero soy una mujer tremendamente espiritual, creyente. Y nada, tengo defectos, soy completamente humana, tengo miles de defectos que me esmero día a día por reconocer en mí, por tratar de mejorarlos y por cuando pues cometo los errores hacerme cargo como parte de lo que aprendemos en este camino de desarrollo personal y profesional. Fíjate que se me vinieron varias cosas a la mente, pero quiero empezar por la última que se me vino, porque es súper interesante esto. No eres la psicóloga, pero esto de, tengo muchos defectos y progresivamente estoy tratando pues, de reconocerlos y trabajar en función a ello, pero es como, y lo definiste al principio, soy una eterna aprendiz. Cuando uno comprende, y yo siempre digo, bueno, cometemos errores, pero hay errores que son, que funcionan, que son funcionales, que te permiten a ti crecer, evolucionar, pero cuando tú lo repites ya a propósito, no aprendes de allí, ya ahí tenemos una situación que hay que cambiar. Pero si vemos desde ese punto de vista que el error, que cometemos errores porque aquí estamos creciendo, cometemos errores porque cambiamos de etapa, cometemos errores porque cambiamos de roles. Por ejemplo, acabas de decir que también me alineé con eso, soy mamá de hijos grandes, pues ya pasaste por los errores de comprender cómo se cría, cómo se forma un niño. Ahora no vienen los errores de la reinvención, sí. ¿Qué errores no podrías cometer adivinando qué hago después de ser mamá cuando no tengo quizás la vitalidad de los 20, pero una creatividad y una experiencia que me permite pues hacer mucho más, aunque el cuerpo a veces no acompañe? Así es, entonces, totalmente. Entonces, qué bonito es. Sí, es que estamos constantemente equivocándonos porque conscientemente estamos aprendiendo nuevas cosas y esto viene como una fórmula mágica ya, ¿no? Y añadirle a eso la frustración. Lo otro que me gusta mucho es, bueno, ¿por qué llegó Liliana a la psicología? Siempre estuvo consciente, y comprendo que estoy generalizando, pero estuviste consciente la mayor parte del tiempo, yo quiero aprender sobre la conducta humana, o hay algo de niña que te digo a ti y ahora dices, wow, con razón yo hacía eso de niña. No, hoy justamente, bueno, de esas cosas que yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias, pero justamente hoy recordaba por qué yo había tomado esta decisión a propósito de que estaba terminando en la mañana un curso que estaba haciendo de verano en inglés y me tocó una profesora, Mariale, bueno, extraordinaria. Y no solamente, como yo le dije, no, yo me di cuenta que no había venido a aprender inglés, sino que había venido a aprender de humanidad, de compasión, de relacionamiento. Entonces, la verdad es que, bueno, me hizo llorar porque ella dedicó como unas palabras a cada alumno y darme cuenta que lo que está en la base de la psicología, de por qué yo elegí estudiar psicología,
fue más o menos lo mismo. Fue un profesor que marcó, mi profesor de psicología en cuarto año, marcó muchísimo para mí como ese estándar de, oye, yo cuando sea grande me gustaría hacer lo que hace esta persona, ¿no? Y él era docente, él no era psicólogo per se, era docente, lo que nosotros hoy llamamos un counselor, un asesor vocacional. Sin embargo, tenía una calidad humana, una forma de aproximarse a las personas que a mí me encantó. Y yo en aquel momento, bueno, te estoy hablando hace algunos años ya atrás, más de 30 y algo, pues tenía las calificaciones para estudiar las tres Marías, pues, o sea, estudiar medicina, derecho e ingeniería. O sea, y claro, los profesores me alentaban a, bueno, mira, y estudia aquí, y estudia en la Simón Bolívar, y estudia para acá, y vete para afuera. Cuando yo llegué a mi casa a decir que yo quería estudiar psicología, mi papá, que en paz descanse, un migrante italiano que solo pudo estudiar hasta quinto grado, me dijo, ¿qué es eso? Me dijo que eso ni siquiera se puede pronunciar. Y yo, bueno, tratando de explicarle algo que yo tampoco sabía. Y además que implicaba que yo me fuese de la casa, yo vivía en Maracay y tenía que irme a la universidad. Entonces, claro, mi papá tan bello me dijo, en aquel momento, ahora me doy cuenta que fue una conducta intimidatoria, pero en aquel momento me dijo, bueno, yo no puedo hacer nada. Si tú te quieres ir a estudiar, vete a estudiar eso que tú quieres estudiar. Si tú vas a estudiar eso, por lo menos sé la mejor en eso, me dijo. Y si pierdes una materia, te olvidaste porque no voy a estar pagando, ¿cómo se llama? Era una universidad privada, no voy a estar pagando universidad ni voy a estar pagando residencia. Entonces, claro, yo me fui a estudiar, pero no te imaginas con la carga de miedo que yo iba, porque tampoco sabía si eso que yo había elegido era lo que yo realmente quería. Yo lo único que hice fue asociar la psicología con esto que era el profesor. Y hoy lo recordé y dije, wow, o sea, esta fue la decisión. Yo en ese momento, ahorita no lo vi ayer, no lo vi hace 30 años, lo veo hoy. Había un propósito, estaba guiada por un propósito, ¿sí? Porque a lo largo de estos siguientes 30 años, la verdad es que yo me enamoré de esto, que es el comportamiento humano en general. O sea, se llame psicología, se llame coaching, se llame mentoría, al final tiene que ver con esto, con ver que hay posibilidades de hacer cambios y transformaciones. Entonces, ¿qué me inspiró? Me inspiró lo que hoy me sigue inspirando. La gente que es capaz de conectar con otros seres humanos de una manera particular y a partir de ahí convertirse en alguien memorable para la vida de esa persona y eso me sigue hoy inspirando muchísimo en lo que hago. Así fue que tomé esa decisión. Una pregunta obligatoria que le hago a los psicólogos. ¿Hubo algún momento en la carrera donde dijiste, porque lo que he visto es que luego que se gradúan de psicólogo o durante su carrera, consiguen cosas como que, esto no era lo que yo pensaba, o si yo me gustaría irme por esta línea, o conozco muchos que se han ido al área de consultoría precisamente porque la psicología clínica tiene como ciertos paradigmas que no eran familiar con, o sea, eso no evolucionó junto con la evolución que ha asistido literalmente casi todas las carreras. ¿Existió para ti ese momento durante o después? Existió ese momento en varios momentos, es decir, yo tuve que hacer prácticamente 2 tesis, Mariale, porque o sea, yo estaba como, yo no lo sabía, pero estaba como adelantada en la tendencia de la Universidad Católica donde yo estudié es una tendencia tremendamente conductual en aquel momento, se estaban apenas abriendo las especialidades que tenían que ver con la psicología social, y era una psicología netamente clínica. Tú estudiabas psicología para abrirle consulta y para tratar casos y tratar pacientes. Y yo nunca me vi inclinada a esa área, aunque fui preparadora de pruebas psicológicas y todo el cuento, y yo me fui por la psicología escolar. Entonces, en aquel momento, bueno, nada, quien dirigía la escuela de psicología, una eminencia, era del área de psicología experimental. Cuando yo empecé a entregar los datos de la tesis con mi mentora, que era una máster en psicología escolar, en psicología cualitativa, la escuela de psicología me dijo, tienes que presentar los datos de manera cuantitativa. Entonces yo tuve que hacer toda la investigación con método cualitativo, toda la investigación con métodos cuantitativos, para poder que eso fuese válido. Te estoy hablando de una época donde así se manejaban las cosas. Entonces, claro, yo esto de querer hacer cosas en el área social,
en el área de la conducta organizacional era muy incipiente. Y cuando estoy por salir de la universidad, me contrata una empresa en Valencia para entrar en el área organizacional. Y yo no tenía ni idea de lo que era la psicología organizacional. Había visto una materia y el profesor no me había gustado para nada. Entonces yo dije, no sé, esto no es lo mío. Oye, bastó entrar y a los 2 meses ya yo estaba metida de cabeza en la psicología organizacional, porque tenía que ver con esto, que eran los grupos, que era el no diagnóstico, ¿sí? Que era esto de la no psicologización de todas las cosas. Entonces, eso me pasó al momento de terminar la carrera. Y en otros momentos también me pasó cuando estudié coaching, porque entonces se presentó, yo estudié coaching hace 17 años, entonces se presentó muy fuertemente esta diatriba de la intromisión de los coaches en la psicología y la cosa. Y yo no entendía por qué era todo este rollo, ¿no? Que ustedes no se tienen que meter, que se tienen que meter. Y entonces yo, como había estudiado psicología y había estudiado coaching, a mí me parecía maravilloso integrar las dos cosas. Entonces ahí nuevamente llega esto de, oye, ya va, pero es que de verdad, ¿qué hago con la psicología, con la consultoría, con el coaching? Pero como no lo lograba ver separado, bueno, encontré una cosa para unirlo. Y entonces, bueno, mi compañía se llama Psique Coaching. O sea, yo hago esto de integrar estas cosas, pero no fue fácil porque vengo de un modelo muy, muy, muy tradicional de la psicología clínica. De hecho, yo nunca hice, por ejemplo, psicoanalítica. O sea, yo no vengo de los modelos psicoanalíticos, pero tuve que estudiarlos como loca, así intravenoso. Porque, bueno, porque si tú no estudiabas a Freud, a Adler y a Jung, tú no podías pasar las materias, porque bueno, eso era el 80% del corazón. Hoy por hoy eso ha cambiado. Estamos en otro momento de la psicología, gracias a Dios, y me siento como mucho más integrada con mi propia profesión. Pero hubo momentos en que yo, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos, yo no decía que era psicólogo, yo decía que era coach. Y entonces la gente no me entendía qué era eso de ser coach en los Estados Unidos. Y yo, bueno, pero es que en la parte deportiva, yo trataba de explicar que, bueno, que las organizaciones, que tal. Cuando yo empecé a decir que era psicólogo, la doctora. Y yo, no, es que yo no soy doctora. No, pero es que la doctora, porque aquí todavía el modelo, en muchos casos, es el psicólogo es tú sabes, una cosa así gigante, con 4 posgrados, con 3 no sé qué. Entonces, ahí es donde te digo, sí, ha habido muchos momentos y llegó un momento en que estaba, por ejemplo, y yo no le decía a nadie que yo era psicólogo, pero todo el mundo decía cuando quería tener novio y todo eso, entonces tú lo que me vas a analizar, tú lo que me vas a no sé qué. Y yo no quiero analizar a nadie. Eso, la psicología es más que eso, pero nada, sí, o sea, a tu pregunta, sí, no es tan fácil generar una identidad con la cual te vayas sintiendo cómoda, por lo menos en mi caso, a lo largo del tiempo, ¿no? A mí ayer estaba hablando con un amigo psicólogo, pero esas charlas, no en sesión ni nada, sino en audio. Y mira, es que amanecí pensando en esto y le mandé un video y me dice, ¿y qué piensas de este video? Pues es que no escapan. Yo sé que no siempre están psicoanalizando uno, pero su tendencia es, bueno, a comprender por qué me mandaste esto, qué quiere decir. Y yo le explico, le mando mis audios, tú sabes, extraordinarios de 15 minutos y le explico. Entonces, él se toma su tiempo, su café y me dice, te escucho por parte y después te respondo. Entonces me mandaba respuestas y decía, wow, pero no pego una. Y me dice, no te estoy analizando, te estoy hablando como un amigo, simplemente que me estoy dando cuenta, veme como coach, como psicólogo, como tú quieras, que te sirva para darte cuenta de lo que estás diciendo. Pero en ese momento me preocupó porque él se sintió así como que, no te estoy analizando, te estoy hablando. Sí, no. Sí, es que ahorita es que nosotros estamos un poquito más trending, pero acuérdate que nosotros venimos de esto de si vas al psicólogo es porque estás loco, si vas al psicólogo es porque tienes un problema, si vas al psicólogo no está como tan bonito esto de que alguien en la familia haya ido al psicólogo. Ahora es que, claro, las estrellas van al psicólogo, los deportistas famosos van al psicólogo, entonces, bueno, nos hemos vuelto una profesión, entre comillas, como de, oh, wow, si no vas al psicólogo, entonces tienes un tema, exacto. Entonces, bueno, hay que aprovechar que ahorita estamos más de moda que en otras épocas. No, y se ha tomado como preventivo. Y entonces y daba pena, porque yo recuerdo en mi época
joven en la escuela que habían amigos que estaban en el psicólogo y no lo querían ni decir, hasta para las mamás era un tabú compartir esa información en reuniones de... Era una cuestión entre maestros y ya. El maestro los únicos que yo he visto de toda la vida que se enorgullecen de ir al psicólogo son los argentinos. O sea, porque todos los argentinos van al psicólogo. Entonces ahí más bien es quién ha ido más años, quién ha estado más en terapia, porque hay una cultura que está muy pro a este tema, pero en otros países, o sea, y el más en los nuestros, pues Venezuela, Colombia, México, o sea, si tú ibas al psicólogo, imagínate. Entonces, eso ha cambiado, gracias a Dios, eso ha cambiado muchísimo. Bueno, Lili, para entrar en el tema, antes de que se nos vaya el tiempo, te había comentado que, bueno, es una línea bien delgada conversar del tema y que no, yo inicialmente cuando estábamos hablando antes de grabar, los días antes, te decía, es que no quiero nombrarlo porque es que no quiero enfatizar, no quiero, estoy muy en contra de ponerle etiquetas a las cosas, sino más bien brindar contexto de eso y que cada quien pues lo defina de la manera que le funciona. Pero comprendí que cuando hablamos de colegios de ciertas edades, tiene esta conducta de intimidación un nombre y cuando lo hablamos en trabajo, en área laboral, tiene otro nombre. Yo me acabo de enterar, yo no sabía. Entonces, bueno, si tratamos de definir el bullying como tal, que es el tema que nos trae hoy, que para mí es un tema que necesita ser atendido desde la observación, más allá que de la crítica, es, bueno, esto sucede, es una realidad, está, es. Entonces, bueno, ahora qué es, qué podemos hacer para identificarlo, para definirlo, para identificarlo, para contribuir, para dejar de observar de manera inerte qué pasa con la persona que sufre el bullying o el mobbing, entiendo que se dice con el área laboral, que podemos contribuir el día de hoy en definición y comprender en 360 grados por qué una persona realiza ese tipo de acciones, qué pasa con el que las recibe, cómo podemos darle mecanismos de sobrevivencia a esas personas y qué pasa con ese observador o ese efecto de observar de manera inecta, ese efecto espectador ahí. Sí. Si quieres empezar con definir pues estos dos aspectos, porque yo te decía, bueno, en el trabajo también existe. Total. Lo que pasa es que lo hemos normalizado. Total, sí. Y no solamente existe ahora, o sea, yo quiero que pongamos en contexto que esto, aunque ahora le pongamos el nombre que le pongamos, es algo que ha existido toda la vida. O sea, y tú le pusiste un nombre al inicio que me gustó mucho, que son las conductas de intimidación, ¿sí? Porque la verdad es que no todo conflicto, o sea, antes se pensaba que cuando dos niños peleaban o cuando había esto una conducta de rechazo particular, estábamos frente a un tema de bullying, ¿no? Y hoy por hoy, pues también este tema ha ido evolucionando muchísimo y hoy por hoy sabemos que no está referido específicamente a que haya solo rechazo o únicamente algunas conductas de rechazo, no está referido a que haya solo desacuerdos o a que haya conflictos, está referido básicamente a que se va creando lo que nosotros llamamos las conductas de indefensión. O sea, la persona a lo largo de cierto tiempo, por distintos mecanismos, puede empezar a sentirse que yo no puedo defenderme de esta situación. Entonces estamos frente a un fenómeno de miedo, ¿sí? O sea, el bullying, el mobbing, el acoso, llamémoslo como lo queramos llamar, básicamente es la respuesta que tenemos de miedo frente a algo que nosotros interpretamos como que puede ser amenazante, ¿ok? Solamente que, claro, cuando lo vemos en un niño de 8 años o cuando lo vemos en un adolescente o cuando lo vemos en un adulto en contexto laboral, la forma en la cual vamos a ver los síntomas y vamos a ver la manera de abordarlo va a ser diferente. Pero cuando tú vas al fondo, ¿sí? Lo que siente el niño de 8 años, el adolescente de 15 y el adulto en contexto laboral es lo mismo. Se siente con miedo, se siente indefenso, se siente que el otro tiene porque este tipo de conductas tienen que ver con las dinámicas de poder. Entonces se siente en asimetría de poder. ¿Qué significa eso? Que yo siento que hay un otro que tiene más poder que yo, ¿sí? En determinadas situaciones. Entonces yo no puedo, ¿sí? Por eso es que aparece esto de
la indefensión y las últimas de las conductas y emociones de este tipo de situaciones, que es la impotencia. O sea, yo siento que no tengo poder para actuar, para cambiar la situación, para defenderme de la situación. Entonces, eso como para ponerlo, Mari, en contexto general, ¿sí? Aunque, como tú bien lo dices, pues vamos a ver que esto no es nuevo, vamos a ver que esto se presenta en todos los ámbitos de vida, no nada más como lo hemos querido en algunos momentos profundizar, que es el bullying en la conducta infantil, está en muy distintos momentos de vida y se presenta de muy distintas formas, y por eso es que es lo que tú decías, las líneas son muy finas, ¿sí? Pueden hacerse muy difusas entre, bueno, estamos frente a un caso de bullying o estamos frente a un caso de discriminación o de rechazo solamente, y no tiene tanto que ver, fíjate, con lo que hace el que agrede, ¿sí? Tiene que ver con cómo se siente y cómo actúa el que está siendo agredido. Y además que normalmente no es una dinámica entre dos, es una dinámica entre tres, donde ese tercero es un grupo, es un tercero, es un sistema, como en el caso de las organizaciones, ¿sí? Es un sistema. Entonces, siempre se dan estas dinámicas, aunque no tengas ese tercero presente todo el tiempo, ¿sí? O sea, tú puedes decir, yo agredí a este niño y el problema es entre Pedro y Juan. Sí, el problema es entre Pedro y Juan, pero dentro de esa dinámica está un sistema que está funcionando para mantener esa conducta de una determinada manera, ¿no? Comprendo que, créeme que es un tema sensible. Yo creo que he pasado por todas las etapas y debo reconocerlo, todas las etapas, desde ser bulliada, niña, desde poner el móvil en las organizaciones, desde ser observadora inerte o estar de espectadora nada más, y de haberlo aplicado inconscientemente, debo decir, en este momento. No sabía que eso. Pero es más, en función a eso, de quien lo practica, y no estoy tratando de justificar, es mi creencia de que quien lo practica es mucho más débil de que quien lo recibe, y quien lo motiva a hacer ese tipo de actitudes es el propio miedo o la propia falta de identidad o la defensa de quien quiere mostrar ser, pero no es, y es circunstancial, siempre y cuando consiga una víctima. Pues. Entonces, por eso te digo que quizás lo practiqué conscientemente porque existía esa falta de autoestima que necesitaba una defensa pública para poder existir, pertenecer en ciertos aspectos. Sí, exactamente. Pero no estoy tratando de justificarlo, sino... No, yo ¿Qué pasa en el que lo hace? Bien sea niño, porque a mí me cuesta mucho un niño que tenga ese tipo de acciones, pero yo vi niños acorralados en una esquina, en una cerca de ciclón, en el colegio, y un grupo haciendo barra para pelear, entonces, una vez me bajé de un autobús, yo estaba embarazada de la impotencia, y me pegué de la cerca a gritar para que alguien asistiera en el colegio, porque eso estaba pasando, porque es como que premeditan dónde lo van a hacer, donde no hay alcance de adulto también, ¿no? Para esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué sucede en una persona que tiene ese tipo de conductas intimidantes hacia otros desde la edad temprana, la adolescencia, que hay un espacio ahí de no sé quién soy, hay mucha guerra mental, me parece a mí, en esa etapa de adolescencia, y después en el trabajo, donde está argumentado por una posición también. Sí, total. Mira, yo quiero rescatar un poco lo que tú dices con respecto a que comprendamos que más allá de cuál sea la figura dentro del proceso, bien sea que eres el observador silente o el observador activo, bien sea que eres la persona agredida o el agresor, la dinámica que sostiene el proceso es la dinámica del miedo. Es decir, el agresor tiene más miedo que el agredido cuando va a agredir, ¿sí? Y la otra dinámica que lo sostiene es que ninguno de los que está inmerso tiene la confianza suficiente. O sea, yo sé que esto quizás es una pregunta para el final, pero si tú me dices a mí, Liliana, o sea, ¿cómo hay que trabajar esto? O sea, ¿cuál es la base de trabajo para, entre comillas, poder manejar estos temas de las conductas intimidatorias? Y es crecer en el manejo de la confianza. Se dice fácil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque la confianza es acumulativa
en la vida. Es decir, cuando tú naces, ¿ok? Y tú entras dentro de tu primer sistema de pertenencia, ¿sí? Llámese familia, llámese padres, llámese responsables de la crianza, etcétera. Ese primer sistema de pertenencia te va mostrando, ¿sí? Qué significa y cómo y qué hay que hacer y de qué manera tienes que ser para poder ser amado, para poder sentirte que perteneces, etcétera. Entonces de ahí aparecen esto que en psicología son las gran famosas heridas de infancia, ¿ok? Entonces, cuando empezamos a ver el bullying no es la causa, Mariale, el bullying es la consecuencia, ¿sí? Es decir, cuando una persona, porque no tiene la confianza suficiente en sí mismo, porque no se ha sentido como niño amado, respaldado, que ha sido tratado justamente, que ha sido integrado, por las razones que sea, no importa, no ha sentido eso. Es decir, empieza a crecer sintiendo yo no valgo, yo tengo que hacer algo para poder ser visto, para poder ser elegido, para poder ser querido. Entonces, así como hay personas que deciden, porque no tienen la misma confianza, pasar a ser personas completamente sumisas, completamente complacientes, ¿sí? Esto que llamamos el niño bueno al 100%, que tampoco es lo que necesitamos estimular, pero que socialmente es mucho mejor el niño bueno, está mejor visto, está, ¿sí? Que este niño, vamos a llamarlo así, disruptivo, conflictivo. Entonces, unos agarran para este lado y otros, ¿sí? Dicen, ok, entonces déjame ver cómo logro, ¿verdad? Llamar esta atención, déjame ver cómo logro pertenecer, aunque eso no sea funcional. ¿Sí? Y entonces actúo la primera vez, ¿ok? Y valga que cuando tú no tienes confianza, y esto lo sabemos no por la psicología, sino por la cuántica, tú atraes lo que tienes. Entonces, ¿tú a quién vas a traer? Tú vas a traer a una persona tan débil como tú. ¿Mm? Tan débil como tú en términos de confianza. Entonces, esto es como cuando yo le digo a la gente, oye, tú, si estás pasando un perro por delante tuyo, tú no le puedes mostrar miedo porque el perro, cuando siente el miedo, el perro ataca. ¿Mm? En este tipo de conductas intimidatorias pasa lo mismo. Cuando otra persona siente que hay alguien con menos confianza que tú, o sea, los dos no tienen confianza, Mariale, los dos tienen miedo, pero yo siento que el otro tiene menos que yo, entonces ahí voy, ¿sí? Ahí voy y entre comillas hago un acto, vamos a llamarlo así, un acto agresivo. Ese acto agresivo que el otro valida con su indefensión y dice, no, ¿sabes qué? Me hizo daño, se convierte o se puede convertir en esto que llamamos los ciclos, ¿sí? Los ciclos de víctima, agresor, observador. Entonces, es la consecuencia. Entonces, claro, pasa el tiempo y tenemos un adolescente que viene sin trabajar esto, que se convirtió en una persona popular, ¿sí? Porque bien o mal, que hablen de ti, que te lleven a la dirección, que la maestra tú seas el centro de atención porque eres el que peor te porta, porque eres el que bulea, etcétera, te convierte en alguien significativo, ¿ok? Entonces, es mejor ser significativo en un sistema que ser ignorado en un sistema, ¿sí? Entonces, claro, cuando esto continúa y tú dices, oye, llegué a la adolescencia, ¿qué pasa? Que en la adolescencia las dinámicas cambian completamente. La forma de ser aceptado cambia completamente. Entonces, ya en ese momento a ti ya no te importa tanto lo emocional, te importa lo social. ¿Mm? Entonces tú vas a hacer lo que sea para formar parte de algo. Y es por eso que ahí tú tienes este tema de las gangas, este tema de las tribus, de las sectas, de la cosa, de sí, porque bueno, la gente necesita buscar esto de quién se parece a mí, quién se parece a mí. Y por eso tú ves entonces que en la adolescencia se ven estos casos como uno que analizamos hace 2 o 3 semanas en una entrevista,
que es este chico, no sé si lo viste, que lamentablemente que se fueron todos para el barco y tal y qué sé yo, y aparece esto que ahorita tiene este nombre, pero que eso ha existido siempre, que es el síndrome del observador, ¿no? O sea, cómo no solamente esta persona que dice y dice, yo no sé nadar, por favor, y el otro que incita, sino todos los demás que dicen, yo no me meto, pero la culpa es del otro, esto no soy yo, no, ahí estamos, entonces ahí es donde te digo, con tal de pertenecer, ¿cuál es el costo que podemos pagar? Entonces, bueno, cuando vamos a los trabajos, ¿qué tenemos en los trabajos? Nosotros venimos de culturas de liderazgo autocrático en general, de culturas, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos todavía estas figuras del jefe capataz, donde sí, hemos cambiado la teoría que el liderazgo tiene que ser más humano, más transformacional, pero todavía estamos viendo esquemas en empresas grandes donde la gente dice aquí se hace lo que digo yo. Y entonces el miedo se ve diferente a nivel organizacional. El miedo y la intimidación ya no se ve como una conducta de agresión directa, verbal o no verbal. Ya se ve como la operación Morrocoy, ¿sí? Que es que, no, bueno, yo hago la resistencia pasiva, ¿sí? Esto que a veces hemos visto que parece tonto, pero que es una conducta de intimidación, que es yo tengo el conocimiento y el poder y entonces, bueno, tú dependes de mí, o esto que estamos viendo como la violencia económica, ¿sí? O sea, bueno, tú no te puedes ir de aquí, tú tienes que trabajar más tiempo y tienes que hacer lo que yo digo, aunque yo no te lo diga directamente. Pero la persona siente que no tiene opción, como te decía antes, siente indefensa frente a esa situación. Entonces, esto es un poco como lo que nos van cambiando las formas, pero en el fondo es el trabajo que tenemos que hacer desde muy, muy, muy temprana edad con el manejo del miedo y la creación de confianza. ¿Sabes qué? Una de las cosas que quiero resaltar, que ahora me acabo de dar cuenta cuando hablas de pertenecer en esta época de la adolescencia, donde están buscando espacio, donde algo se parezca a ellos, donde ellos puedan ser camaleón para adaptarse a esas necesidades. Me cobra mucho sentido que por lo menos aquí donde estoy, me sorprendía, porque yo iba a la high school con mi hija, no es que hay un club de no sé qué, y hay un club del otro, y hay un club del otro, o sea, que tanto club, como yo no estoy acostumbrada, y es, que tanto club, ¿qué tiempo estudian? Si uno 50 clubes, ¿qué es? Y es que ¿a qué hora vas para clase? Entonces, forma parte, me imagino que es esta misma búsqueda de darle espacio que realmente puedan pertenecer, pero desarrollando alguna habilidad. Es que si el coro, que si la orquesta, que si debate, que si tenis, que si fútbol, que si... Entonces, es este espacio, ok, tú quieres pertenecer, vamos a ofrecerte diferentes opciones, a ver que aun cuando tú busques encajar, sea un espacio que al final salgas desarrollado. Exactamente. No he visto la razón de la existencia, porque incluso en la Universidad de Santo ahorita existe hasta un club para probar, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Sí, no, pero al final veo que es mejor que ellos estar adivinando dónde pertenecer en la calle o y reinventar grupos sin ninguna base de valores y principios que los sostenga o para dónde me lleva ese club, que lo creen de manera independiente. Y lo otro que veo es que cuando estás hablando de los espacios, o sea, como ves que me dices que empiezas de una edad muy pequeña, yo tengo un niño de 10 años y yo, la preocupación que yo tengo con él en este momento no es nada comparada con la que tenía mi hija de 10 años, que ahorita tiene 18. Sí. Yo me pongo a pensar lo que yo le dejaba hacer a ella o lo independiente que estaba. Yo decía, yo no soy incapaz de dejar a mi hijo hacer lo mismo que ella hacía. Porque siento que, primero, son personalidades totalmente diferentes. Digo, no tengo la maestría con la niña de 18 de haberme preparado para saber qué hacer con el de 10. Porque yo no pasé por este salón de crearle la confianza y de que no la niña se siente indefensa, no fue así. Entonces ahorita estoy interesada en ese tema porque va para otro nivel, quinto grado, sexto grado, donde ya empiezan a marcar territorio como niños, como grupo, donde me sectorizo, donde voy. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres conscientes de que depende de la cultura, depende del país, depende de la dinámica del hogar? Muchas veces estamos ausentes, los papás, para crear esa confianza. Yo creo que tenemos desafíos grandes, desafíos muy, muy grandes en estos momentos con respecto también a este tema, porque no lo hemos visto. Fíjate, hace muchos años
no había duda de que si tú tenías un caso de bullying en el colegio, los culpables eran los papás. Es que ese niño en la casa no sé qué cosa, es que seguramente la mamá no lo atiende, es que seguramente no sé qué, es que, o sea, entonces, claro, la gente tenía clarísimo que había culpables de por qué ese niño hacía lo que hacía, y entonces como que eso descargaba un montón al colegio, a la maestra, a la sociedad, porque bueno, esto es un tema de casa. Hoy por hoy, honestamente, y ojo, no lo digo yo, o sea, nosotros tenemos datos aquí que tú dices, wow, o sea, increíble que esté pasando que de 5 personas adolescentes, 4 personas dicen que tuvieron experiencias negativas con esto que estamos llamando las conductas intimidatorias en algún momento. Entonces tú dices, epa, ya va. O sea, no me digas que independientemente de la cultura, la religión, no sé qué, todas las familias estamos disfuncionales y en todas las familias hay estos temas, ¿no? Entonces, ojo, sin quitarle responsabilidad tremenda a lo que significa la parentalidad consciente que tenemos que seguir desarrollando. Pero es que hay otros factores, como por ejemplo, bueno, todo este tema de la influencia de las redes sociales, todo este tema de lo que ellos van viendo, permitiendo y aprendiendo, que no vamos nosotros a poder controlar, Mariale. O sea, lo que para ti antes era una conducta, vamos a decirlo así, negativa, hoy por hoy muchas de esas conductas son conductas permitidas, socialmente hablando. Entonces, no tienes tú la fuerza, el poder. Acuérdate que esto siempre va a ser una, entre comillas, una lucha entre el poder, la autoridad, la diferencia de estándares que tenemos. Entonces, es nadar contra la corriente, ¿sí? Pensar que yo, papá, mamá de un niño de 10, de una adolescente de 20, de 15, voy a poder tener las herramientas y estar absolutamente preparada para que él no le pase nada, ¿me explico? Para protegerlo de todas las situaciones que puede estarle pasando, porque se nos fue, o sea, los desafíos son muy grandes. Ahora, ¿qué es lo que sí o sí, a mi modo de ver, nos compete? Y es que la construcción de identidad se hace por las figuras de parentalidad, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que no tiene que ser la mamá, no tiene que ser papá, pero bueno, hay una figura ahí parental fuerte, o ha habido una figura parental fuerte, ¿sí? Porque como le digo yo prefiero a alguien que yo puedo reconocer que fue una persona, vamos a llamarlo así, abusiva en mi infancia, pero lo reconozco ahora en mi adultez, a decir no tengo referente, ¿sí? Ni para bien ni para mal, porque ahí sí tenemos claramente una dificultad que después es muy difícil de manejar. Los niños necesitan referente, sea el que sea. Si no puede ser mamá y no puede ser papá en la familia tradicional del librito, no importa. Pero necesita tener esto que hablábamos al principio, necesita tener esta figura de autoridad, esta figura de poder, entre comillas, o sea, el que le muestre esta figura de inspiración, este líder, llámalo como tú lo llames. Mientras más mejor, pero si no, oye, ¿de dónde lo vas a agarrar? Porque ahí es donde él va a construir esa identidad, Mariale. Y ahí es donde nos vamos a poder montar, esa es la plataforma donde después podemos montar la autoestima, el autoconcepto, esto que nosotros llamamos la identificación contigo en lo personal y no con los otros, ¿sí? Esto que nosotros llamamos poder tener más locus de control interno que locus de control externo, pero todo eso se monta sobre una base que es, oye, ¿de dónde yo me agarro cuando no tengo la posibilidad? O sea, un niño de 3, 4, 5 años no tiene una posibilidad todavía de construir un autoconcepto propio, una personalidad propia. Entonces, bueno, se va a ver impactado sí o sí por su ambiente, por su entorno, por esas figuras fuertes que han estado ahí. Por lo menos antes se decía en psicología que hasta los 7, hoy por hoy ya sabemos que estamos en 4,5 a 5, porque lo demás lo hemos estado sustituyendo, entre comillas. Entonces, yo diría por ahí, hay mucho que hacer en los papás, en la formación de nosotros como papás.
O sea, ¿en qué y sentido? romper Ellos lo que paradigmas. van a hacer es referencia, espejo. Espejo. Pero fíjate, que apenas me lo dijiste, digo, bueno, he visto personas que dicen, no, es que mi tío fue una persona que, o mi abuelo fue, o mi abuela, que no necesariamente nombra al papá, pero uno como papá, pero no ser la única, pero existe como esa subida de que, wow, si busco otro referente es porque yo no soy suficiente, No. o yo no estoy siendo bueno para, Sí, o, ¿sabes? Entonces existe ese cuestionamiento de que si buscas otra persona afuera, tú no estás cumpliendo con ese requisito de ser un buen referente para tus hijos. Y lo otro es que, de hecho, lo vi en una película que se llama The Force, y ese muchacho estaba criado por una mamá soltera, y la mamá tenía 2 trabajos, pasaba el día en la calle, el muchacho tenía muy buena conducta, pero llegó a una edad de 17, 18, 19 años, que precisamente el reconocimiento era no tengo a quién seguir, no tengo de dónde agarro, de dónde. Entonces estaba como tratando de adivinar qué era lo correcto y qué no, qué le funcionaba y qué no. Y se consiguió con uno de lo que actualmente llamamos mentor, una persona que reconoció que el muchacho estaba desubicado, era una figura paterna, lo arropó con muchas pruebas y desafíos en el camino para romper su resistencia al cambio. Pero es una película muy enriquecedora que precisamente habla de la importancia de la mentoría desde la temprana edad bajo estas figuras de referencia, ¿no? Total. Entonces, Total. desprendernos un poco de esa creencia, bueno, si mi hija busca a otra persona es porque yo no soy buena. Exacto, eso te iba a decir, es al revés, necesitamos nosotros como padres asumir la creencia de que no vamos a poder cumplir todos los roles que ellos necesitan en este momento bajo los desafíos que tienen para poder ser esa mamá perfecta, ese papá perfecto, la amiga, la confidente, la que pone los límites, o sea, aquí es al revés, aquí es, mientras más nosotros como padres podamos desarrollar ambientes, entornos, alianzas protectivas de nuestros hijos, vamos a poder medianamente sentir que también vamos a distribuir esa carga, ¿sí? Pero esto de el síndrome de la superwoman para estos temas para mí no sirve para nada, pero no nos va a funcionar. Entonces tú tienes que decir, epa, ya va. O sea, ¿yo en qué sistemas me voy a involucrar? Me voy a involucrar en la iglesia. Pero no solamente porque me gusta la iglesia, es porque mi hijo va ahí conmigo, no sé, los domingos, y ahí está el grupo de música, que son chicos de la misma edad. Entonces, esos son factores protectivos. No te va a eliminar que haya problemas, los personales que vayan a tener los niños y los que se van a ver expuestos, porque no puedes meterlo en una cajita de cristal, ¿sí? Pero sí te va a ayudar a ti como padre a llevar esta tarea que es, oye, ¿cómo voy construyendo esa identidad para que él pueda en algún momento diferenciar que las opiniones que tienen los otros con respecto a él son las opiniones de los otros, pero no es su identidad, no es él, para que no haga esta sobreidentificación, que es lo que más daño hace en el bullying, porque en el bullying lo que más daño hace es que tú terminas creyéndote el cuento que el otro te cuenta acerca de quién tú eres, porque no conoces realmente quién tú eres, no sabes. Ya me respondiste la pregunta de por qué mis hijos reaccionan diferente. Ya mis hijos reaccionan diferente, porque la exposición que ha tenido mi hija, sobre todo pequeña, la metí en todo, modelaje, danza, todo lo que se te ocurra. Y por supuesto tuvo muchas figuras, junto con disciplina, junto con trabajar en equipo, junto con manejar la frustración, junto con o sea, una exposición, una estimulación constante desde muy temprana edad que le ayudó a definir quién era y a saber en qué entorno quería estar. Esa exposición no la ha tenido mi hijo en lo absoluto. Entonces ya eso me dice a mí, wow, por razón mi hijo tiene tanto temor, como que el miedo al grupo, como que el miedo a... Es porque, pero yo lo hice inconscientemente, ¿no? Sí, pero sí, no, es que estoy dando cuenta, es que no han tenido la misma exposición, por eso no responden de una manera similar. Eso me encanta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué le podemos decir a un papá, a una mamá o a un profesional? Y a un profesional, no lo voy a separar. ¿Qué es eso que tú puedes ver como papá o como persona supervisor o como maestro, como educador? Que puedes ver en un niño que te diga a ti, esto no es solamente que el niño hoy tiene esto, es que hay una conducta repetitiva que me está demostrando que ya lo que atender. ¿Cuáles son estas señales que hoy podemos dar para reconocer un estado de conducta de intimidación?
Sí, yo te voy a responder un poquito en este caso desde lo que yo he visto en la experiencia, vamos a llamarlo clínica, que no es clínica, pero en la experiencia atendiendo personas, que ha sido muy similar. Es como un patrón que veo muy, muy, muy similar y es las conductas de aislamiento. Es decir, empieza a haber una relación cada vez mayor entre esto que ahora todo el mundo llama como es que me siento como deprimido, es que no quiero, y no se trata de lo social, se trata de la no exposición, ¿sí? No siento que exponerme sea algo positivo para mí, tampoco siento que sea algo fácil para mí, tampoco siento que sea algo por lo cual yo voy a ser reconocido. Tampoco siento, y entonces imagínate esto llevado a distintos niveles, es decir, no me gusta participar en clase, no me gusta después en la adultez, no me gusta grabar un video, no me gusta hablar en público, no me expongas a que yo sea quien haga la reunión para la junta directiva, mejor que lo haga fulano, mejor que lo haga mengano. Y en la adolescencia es, no, o sea, yo quiero estar en mi cuarto, a mí no, yo no quiero ir a hablar con fulano, yo no quiero salir con los amigos, a mí mejor me dejan aquí, yo calladita me veo más bonita. Todo este tipo de cosas que al principio, claro, en los niños es, entre comillas, contra natura de los niños, ¿sí? Es decir, el niño por naturaleza está hacia afuera en un principio, ¿sí? La introversión es una característica que pueden desarrollar, pero tú vas a ver un niño que está, entre comillas, en modo saludable, es un niño que quiere jugar con otros niños. Es un niño que quiere salir del salón de clase y no se quiere quedar sentado en el salón de clase en el recreo. Es un niño que quiere levantar la mano y quiere hacer algo y llamar la atención porque es hacia afuera la conducta. Cuando empezamos a ver que empieza esta conducta de quizás no llega al aislamiento, pero llega a, no, yo no quiero hablar, yo no quiero contar, yo no quiero, que después en la adolescencia, como te digo, empieza a ser este patrón de, oye, pero es que fulano, no, es que él es así, es que él es introvertido, no, es que él es tímido, es que, y ojo, no es que no pueda hacerlo, ¿sí? Hay personas que tienen características de personalidad de introversión y no han sufrido bullying y no han sufrido conductas de intimidación. Pero por lo general, quienes han sufrido conductas de intimidación y bullying tienden a presentar esto a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces a nivel laboral vemos estas personas que pueden ser excelentes, muy buenos líderes, es gente que sabe lo que está haciendo, se convierte como en esa persona ultra técnica profesional, pero todo lo que tiene que ver con el afuera, con los otros, con liderar, con exponerse, con tener que otros tengan opinión acerca de sí mismo, no, me retiro, me quedo, vamos a decirlo yo, jugando banca, ¿sí? Cuando podría jugar delantero o cuando podría jugar mediocampo. Entonces, eso lo he visto con mucha, mucha frecuencia. No es, ojo, no es 100%. O sea, no es que alguien que nos escuche diga, bueno, no, lo que pasa es que yo soy tímida, entonces tuve, no, pero cuando ves, por ejemplo, yo he trabajado con muchas mujeres que han tenido conducta de abuso, ¿sí? De abuso sexual, de abuso psicológico, y lo primero que vemos es, o sea, yo no voy a hablar de esto, yo no voy a decir quién fue, yo no voy, y es lo que es muy raro que tú veas, hoy por hoy sí, pero antes, en la época nuestra era muy raro que tuvieras un niño decir es que fulanito me hizo tal cosa, eso aguantaba hasta que no se podía más y hasta que tú no te dabas cuenta y estaba el muchacho medio matado en el salón. Hoy por hoy no, hoy por hoy está mucho más abierto esto de tienes que hablar, me tienes que decir, los colegios también están por supuesto mucho más educados y hay mecanismos para identificar esto a tiempo. En el trabajo es muy difícil que alguien te diga, o sea, podemos tener un corrillo ahí, podemos tener un chismorreo, es que fulano no sé qué, y tú te puedes estar quejando, pero es difícil que tú vayas y le digas al jefe de tu jefe o a la de recursos humanos, mira, lo que pasa es que a mí yo estoy sintiendo acoso, yo estoy sintiendo que me están discriminando en esto, yo estoy sintiendo, ¿sí? Todavía no es tan bien visto, ¿sí? Porque en el trabajo eso te hace, entre comillas, conflictivo, y como no lo puedes probar, y como no sé qué, y como tal, entonces hablar de esto, la gente dice, ay, no, mira, eso no vale la pena, no vale la pena que yo esté hablando con fulano, porque él tiene el poder, porque él es el gerente, porque él es el jefe,
Entonces, esa conducta de aislamiento, de no voy a ir hacia adelante, vamos a decirlo así, en términos somáticos, ¿no? De quedarme más hacia atrás, de replegarme, es muy, muy, muy típica y habría que observarla bien. Definitivamente es un desafío tremendo, porque escuchándote y dibujándome varios escenarios que he vivido, que he escuchado, yo digo, wow, ¿cómo hacemos para que los brazos se estiren para todos esos sitios? Porque hay muchos. Una de las preguntas que se me viene es, bueno, ¿qué preguntas? Porque bueno, existe, definitivamente en los adolescentes existe un silencio que se otorga a cierta edad, que no necesariamente quiere decir que están sufriendo de algún tipo de abuso, sino que es como esa introspección que están haciendo, tratando. Bueno, entonces, tratar de hacer las preguntas adecuadas cuando en ese momento no quieren ni conversar con uno, porque uno le pregunta mucho, porque uno también suele juzgar en vez de preguntar, sacar conclusiones antes de venir a conversar. En nuestros tiempos era preferible venir con esa boca cerrada que hablar, porque si te dieron allá yo te doy más duro aquí. Exactamente, era así, total. Entonces tú decías, ¿cómo le digo? Si me van a pegar doble, prefiero tener uno solo. Claro. Pero niños pequeños, 6, 7, 8, 9 años, ¿qué preguntas podemos hacer los papás a estos niños para poder que suelten, porque quizás ellos no identifican que eso es un tipo de violencia, porque quizás hay tocamientos, quizás hay abuso psicológico, de repente le están diciendo, no sé, gordito, feíto, negrito, whatever, lo que sea, que no necesariamente un abuso físico, y que ellos no comprenden que eso es una manera de que te va a ir marcando progresivamente en tu vida si no logran reconocerlo, pero están muy pequeños para eso. Y lo otro es, ¿qué necesidad hay de preparar líderes en las organizaciones? Pero líderes de verdad bajo el concepto de no. Me está diciendo, yo estaba dando una charla hace un par de meses y una persona me preguntó dos cosas. Una, ¿cómo hago para que mi esposo entienda, me dé permiso? Y yo dije, me dé permiso. O sea, al momento yo tuve que resignificar la pregunta y actuar inmediatamente porque la sala se me alborotó, porque, wow, ¿cómo que pedir permiso? Pero entonces fue comprender su escenario, porque digo, bueno, tengo que empatizar con esta persona porque es su realidad. Claro. Total. Y lo otro fue una persona que dijo, no, es que a mí me estaban haciendo abuso en el trabajo porque mi supervisora estaba más como que amiga de mi compañera de trabajo, entonces le daba el trabajo más a ella, esta hablaba mal de mí, que yo no lo hacía, y entonces llegó un punto donde me esperaron afuera, entonces quería pelear conmigo, entonces mi supervisora salió, y yo decía, ¿en qué momento todo esto pasó? Estamos hablando de adultos. Entonces, pero tenemos la capacidad de ir con una boca así grandotota al colegio a formar un rollo porque mi hijo le insultaron cuando usted es la misma persona que está haciendo la misma actividad en un grado adulto. Exacto. Es que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, aquí nosotros podríamos quedarnos horas disertando porque hay 1001 aristas de este tema, pero fíjate, tú me preguntabas un poquito por el tema de los niños. Yo creo que aquí más que hacer preguntas, nosotros tenemos que convertirnos en buenos observadores, porque el niño tiene una cosa preciosa y es que es como es. O sea, el niño no tiene todavía la capacidad en muchos casos de plantearse una estrategia, de manipular todas las situaciones. O sea, no es tan así. La verdad es que los niños son como son y nosotros somos los adultos los que los echamos a perder, como digo yo. Pero entonces, ¿qué pasa? El niño al principio, cuando empieza, lo que se va a sentir es incómodo y quizás no te va a decir es que fulano me pegó, no me pegó, pero va a empezar a decir lo que hacen los niños, que lo hacen además muy inconscientemente, que es que se sienten excluidos. Es que no me invitaron a la fiesta, es que fulanito no quiere hacer la tarea conmigo, es que no fue conmigo para el recreo, es que, ¿sabes? Entonces, es estar como muy observador y muy escuchante de, ok, esto me lo dice una vez o esto es todo el tiempo. O sea, también aquí no podemos como papás, yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho trabajo en crecer en nuestra propia madurez parental, porque ¿qué pasa? Y yo lo entiendo, o sea, le hicieron algo a mi niño y bueno, pues, o sea, como tú dices, yo voy, entonces no averiguo, no indago, no, entonces conviertes al niño en la víctima indefensa de las cosas y eso es peor, porque entonces termina él sintiendo, bueno, yo para todo necesito que venga mi mamá, ¿me explico? Y eso socialmente lo desempodera tremendamente frente al grupo. Ahora, tampoco puedes esperar lo que decíamos, ¿no? Que te llegue el muchacho con un raspón en la cara para ver qué está pasando. Y ahí
hay que observar y escuchar no solamente a tu hijo, porque lo que decíamos, Mariale, estas dinámicas son mucho del sistema. Tienes que involucrarte, y cuando digo involucrarte no es que tienes que estar metido en el salón de clase con el muchacho, pero tú tienes que ver eso que tú dices, o sea, ¿de qué hablan estos niños normalmente? El tipo de lenguaje que usa la maestra, cómo la maestra pone la disciplina en clase, porque tiene que poner una disciplina, pero si es una maestra que viene de este modelo de liderazgo no consciente o poco consciente, que cree que lo que tiene que hacer, como hacían en mi época, es mandar a los muchachos para que le dieran con la regla en la mano, porque entonces la directora le daba con la regla, eso era un terror. Cuando tú sientas, escuches, veas miedo en el niño, eso para mí es una alerta importante, porque el niño en condiciones naturales no tiene por qué sentir miedo en ese ambiente, con ese grupo, con esa maestra y donde está. Él tiene que sentir miedo de que en la noche no puede dormir porque vienen los monstruos. Esos son los miedos infantiles típicos, normales, naturales, ¿sí? Pero miedo de que no quiero que vaya, como me decía una mamá, que me decía que su niño decía, es que yo no quiero ir para el colegio, porque si va fulanita yo no quiero ir para el colegio. Ya, pero espérate, ¿cómo es esto? O sea, eso es un miedo completamente generado, ¿me explico? Un niño normalmente no se hace estas preguntas, estas disertaciones de, o sea, voy a abandonar porque no. Entonces, eso, el tema de conversaciones donde empiezas a ver que él se autoexcluye o lo excluyen, ¿sí? Y sin caer, por favor, en los esquemas de los culpables y las víctimas, que yo creo que eso es lo que nos ha eh, golpeado mucho, porque entonces, ¿quién es el culpable, entre comillas, el buleador o como lo queramos llamar, termina convirtiéndose en ese momento en una figura despreciable para el sistema, una cosa así, no te juntes con fulano, no te juntes con vengano, coño, entonces perdemos la compasión con que estamos hablando de un niño de 8 años, de 10 años, 12 años, Mariale, ¿me explico? Construir la seguridad en los niños, que como tú dices, la seguridad y la confianza es progresiva. Es Es un progresivo. trabajo de todos los días. Un trabajo. Fíjate, 2 o 3 casos. Una vez, no sé si fue, son mis casos. Pues. Mi hija yo siempre le he dicho, evita conflictos, evita problemas. Donde haya problemas, usted se mueve. Donde hay una persona que esté pidiendo algo que usted no se sienta cómoda, usted se retira de una manera muy elegante, muy sin juzgar, sin. Usted se retira. Siempre le he dicho, si alguien se mete contigo y se discute contigo, que también me pasó a mí, yo simplemente escucho, esa persona tiene un problema, tiene una inseguridad, tiene una frustración, y la está, bueno, fuiste tú, porque llegaste tú y contigo la está pagando. Que silencio, cuando termine, usted se voltea y se va. No entre, porque eso es fósforo, eso es gasolina para el asunto. Entonces, déjalo así. Y una vez me llama y me dice, nunca había tenido problemas con ella en ese sentido. Y una vez me llama, ya grande, y me dice, mira mamá, ya tú sabes, cuando tu hijo te llama, esta hora del colegio, esto es raro, que es hora de almuerzo, que no es dinero, o sea, que no te vaya a buscar. Bueno, claro. Me llaman y contesto de llamada. Yo dije en el trabajo, mira, cuando mis hijos me llamen, yo atiendo el teléfono. Exacto. Mi hija me llama y me dice, mira mamá, te estoy llamando por lo siguiente. Yo estoy haciendo lo posible, pero si esta persona continúa haciendo lo que está haciendo, te van a llamar del colegio porque no voy a dejar que me sigan molestando. Perfecto. Cuando ella me dijo eso, ¿tenía qué edad, Mariale? 14, 15. 14, era grande, 14 años, exacto. 14 años. Yo le dije, ok, solamente cuídate. Ese día para mí fue horrible pensando yo qué podía pasar. Y luego le digo, no pasó nada, gracias a Dios, pero ese día se quedó tarde en el colegio, yo tuve que ir a buscar, no la conseguía, yo imaginaba cualquier cosa. Y entonces le dije, yo fui al colegio. Y no fui como, le dije a ella, yo voy a ir al colegio, me dice, mamá, no vengas a tomar. Yo digo, no, yo no voy a tomar. Pero es como tú dices, el colegio también forma parte de ese sistema que está construyendo el espacio del niño. Entonces yo fui allá y le dije, eran como los últimos días de clase, y le dije, mire, yo vengo porque yo quiero hacerles alerta de esto que está sucediendo. Yo no sé cuán normal es aquí. De repente yo estoy viendo a decir algo que ustedes escuchan todos los días. Pero para mí es relevante que una niña amenace con cosas tan drásticas, muy fuertes, a mí. Entonces yo necesito, porque si algo pasa, yo quiero que usted sepa que esa es la primera persona que yo voy a ser responsable y que yo quiero que el colegio esté pendiente. Bueno, ese día le pusieron a mi hija 2 muchachos que estuvieran con ella de salón en salón para que la acompañaran durante todo el día para evitar y suspendieron a la niña. Pero hubo una medida de acción, sí, claro,
por eso te digo, construir la confianza y conocer, Bien. y cuando ella me llamó, es porque, mamá, necesito, no trato de resolverlo sola y dejarme excluida Exactamente. para yo saber qué hacer. Y hubo una Exacto. oportunidad donde mi niño tenía 6 años y la maestra, ella estaba jugando en el recreo con otros niñitos y se trajo algo del salón. Ujú. Y cuando se lo trajo, la maestra había dicho, comprendo que la maestra había comentado de que por favor dejaran cosas en el salón. Pero él se lo trajo junto con 3 niñitos más. Entonces no fue una pregunta, fue eso que tú estás haciendo es robar. Ujú. Cuando mi hijo viene y me habla a mí de eso y me dice pasó esto y esto y esto en su vocabulario de 5 o 6 años, y es Ujú. mamá, y yo quiero saber porque yo quiero saber si esto es tan malo lo que yo hice que me van a meter preso o uno de ustedes va a meter preso. Ujú. Inmediatamente fui al colegio y pedí una reunión. Y le dije, mire, entiendo que lo que hizo el niño no fue conveniente, no pueden ustedes decir que fue conscientemente y que su acción realmente era robar. Y yo Ujú. quiero que comprendan que mi hijo toma las cosas literal. Si tú le Ujú. dices, eso es robar, él se va a quedar, esto es robar, esto es robar, esto es Ujú. robar. Entonces tienen que Ujú. hacerse consciente del vocabulario que usan con los niños, porque no Ujú. todos son iguales. Exactamente. Entonces, son ese tipo de acciones, como Es una que vez es me dijo, mamá, me complejo. invitaron a pelear. Me dijeron que Claro. si me quería unir a un grupo de pelear. Y yo, no, Claro, claro. Mira, me hiciste acordar, es que claro, uno va hablando de esto y aparecen tantas memorias, tantas historias. Pero lo primero es para que no se me vaya la idea, este tema tiene que ser triangulado. O sea, esto, como te decía, esto no lo puede resolver solo el niño o el adolescente o el adulto que está, porque uno cree que, bueno, como somos adultos, nosotros deberíamos poder resolver solos todos los temas. No, este tema, como te decía, es un tema que involucra un sistema. Entonces, triangular, ¿qué significa? Que esto que tú intentaste hacer, ¿no? O sea, voy al colegio, busco, o lo que hizo tu niña te llamó, busco a alguien en quien me apoyo, o sea, esa triangulación tiene que existir, porque también parte, o yo no sé si lo escuchaste, pero a mí me pasó con mi niño cuando estaba pequeño, que, bueno, nosotros igual, pues, oye, mira, evita esto, lo otro, bueno, todo este mensaje, y bueno, hasta que yo decía evita y su papá decía, le ya, mete su trancazo. total. No te dejes, no sé. Entonces, claro, yo decía, o sea, nosotros estamos dando un discurso tan loco que este niño no va a saber qué hacer. ¿Sí? O sea, él no va a saber qué hacer cuando se presente una situación, porque un lado les está diciendo, ya va, cálmate, no sé qué, y el otro lado le va a estar diciendo, pues métele su trancazo. Y ojo, no es que una cosa sea buena o no sea buena, ahí es cuando yo también cuando nosotros migramos por primera vez a Colombia, mi niño tenía 5 o 6 años. Y bueno, ellos nunca se habían ido a autobuses grandes, ni estaban en una escuela tan grande, y fue bueno, un cambio tremendo. Mi niña ya estaba un poquito más grande, estaba ya en 4º grado, y bueno, nada, entre que no hablaba como hablaban ellos, entre todos los niñitos empezaron, y los niños son bastante crueles en esas edades, por naturaleza también, no es que lo hacen por mal, no, es que esta es la manera de expresarse de los niños. Y bueno, nada, él empezó y yo me lo venía oliendo, que algo estaba pasando, pero nada, lo que hice en ese momento fue, yo le pregunté, le dije, qué quieres tú que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? Hablamos con la maestra, hablas con nosotros, ¿no? Y fíjate lo que él dijo que me llamó la atención y es, no, yo quiero que mi hermana venga conmigo en el transporte, ¿ok? Entonces, fíjate, fue interesante porque aquí no intervino el colegio, no intervenimos nosotros, la hermana se fue y cuando este otro niño empezó a decirle X o Y, mi hija, que era otra chamita, se paró, ¿sí? Y le dijo, con mi hermano no te metes más, no le digas eso, no sé qué, si yo te veo hablar de otra manera con mi hermano, yo voy a hablar con mi mamá y mi papá, pero X, nunca más, problema resuelto, ¿ok? Entonces, hay que triangular. Ahora, no tenemos que ser siempre nosotros los que salgamos en la defensa, ¿sí? Por eso es que es importante cuando tú dices, oye, estos niños hacen grupo, porque el grupo se puede convertir en un factor protector frente a estas conductas, porque cuando yo tengo un mejor amigo, un buen amigo, alguien con el que sabes que yo me siento que soy, tú sabes, o sea, mi best friend para eso es me va a defender y uno lo sabe. Entonces muchas veces no tenemos que intervenir nosotros directamente, ¿sí? En otras oportunidades sí. Entonces ahí te lo comento porque va a influir mucho esto, va a influir mucho la edad, ¿sí? Esto que te dijo tu niña
maravilloso. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué está haciendo? Ella está teniendo la suficiente inteligencia emocional para darse cuenta que está por muy cerca de un límite que va a romper porque se necesita preservar ella. Y eso está perfecto, Mariale. Y eso a veces nosotros no lo entendemos. Que así como tenemos que enseñarlo a que eviten, entre comillas, conflicto, que no es que lo evite, pero bueno, a manejarlo, tenemos que enseñarlo a que tienen que poner unos límites. Y no puedes poner un límite afuera hasta que tú no conoces tu propio límite adentro, ¿sí? Porque el otro no puede transgredir algo que tú no has transgredido primero contigo. O sea, por eso es que cuando se da esta conducta de bullying es muy similar a la relación sadomasoquista. O sea, si existe un masoquista es porque hay un sádico. Si existe un sádico es porque hay un masoquista. Si no, la relación no se da. Cuando se da esta relación de intimidación es porque ambas personas, ¿sí?, jugando roles diferentes, se necesitan para algo. Lo que pasa es que cuando estamos niños no lo vemos. Entonces, uno necesita ser visto y probablemente el otro también. Lo que pasa es que el otro va a ser visto desde la lástima, de pobrecito, que le hicieron daño, y este va a ser visto desde la wow, ¿sí? Entonces, entender un poquito que aquí lo primero que nosotros necesitamos romper como adultos frente a estas situaciones, tanto en el trabajo como en la adolescencia, como en la niñez, es el patrón, el triángulo de víctima, salvador y acusador, agresor. O sea, hay que dinamitar ese triángulo y entender que la función de los seres humanos para lo cual estamos es para aprender juntos, ¿sí? Y que esa persona, yo tengo el caso de mi hija que fue interesante para mí. Era mi primera hija, o sea, yo me estaba estrenando en todo. Pregúntame si yo sabía qué hacer en cualquier situación. Empieza el daycare y la cosa y tal, bueno, que el cuidado, aquella cosa, aquella no sé qué, pum. Bueno, yo estaba que las cámaras, que sin las cámaras, bueno, aquel estrés. Y bueno, me llaman un día que la niña, fulanita, la mordió. Mira, cuando yo vi ese morado que tenía mi hija en ese brazo, Mariale, yo te lo juro que, o sea, fue como una cosa a mí, o algo que me poseyó, o sea, ¡pum! Yo aquí voy a matar a alguien, o sea, no te imaginas, yo quería como incendiar el colegio. No, qué cosa tan horrible. Y era de verdad, una cosa horrible. Claro, me pongo a llorar, me pongo no sé qué, bueno, obvio. Yo quiero llamar a esta mamá, porque esta mamá tacatán, ¿sí? Y aquí, bueno, bar de Troya, y la niña se va al colegio, y cuánta cosa. Tenía 2 años y medio, estamos hablando 2 años y medio. Bueno, llaman a esta mamá para hablar con esta mamá, y llega esta mamá con o sea, y me dice, perdóname, o sea, yo la verdad es que no sé qué pasa, mira, yo no tuve, o sea, fue una mamá viendo a otra mamá hacer lo mismo, o sea, yo decía, ¿qué le digo yo a esta mamá? O sea, ¿cómo yo la culpo? O sea, sí. Y mira, dicho y hecho, pasaron 3 meses, mi hija mordió a esta niña, de la misma manera, durísimo. Hoy por hoy han pasado 24 años, yo soy la madrina de esta niña, ¿sí? No, ella es la madrina de mi segundo hijo, somos las mejores amigas, comadres de toda la vida, familia elegida. Esta amistad empezó por esta situación. Entonces, ¿pero por qué? Porque las dos fuimos capaces en ese momento, sin ningún tipo de instrumento, herramienta, psicología, nada, y presas de nuestras emociones, ella de la vergüenza y el miedo y yo de la rabia, de poder decir, ¿sabes qué? O sea, son niños, ¿sí? Esto puede pasar, nos duele, o sea, obvio nos duele, ¿sí? Y como que trascender, que es lo que yo creo que termina siendo bien importante, porque no vamos a poder evitarle a nuestros hijos que se encuentren en la vida, en el trabajo, en la adolescencia, a un agresor, ¿sí? No vamos a poder evitar que ellos sean también en algún momento agresores, Mariale. Tú me lo dijiste empezando esta conversación, que habías vivido todos los papeles, y yo también, o sea, y a veces de verdad que es sin ningún tipo de, o sea, de intención, ¿sí? Pero yo me pregunto, cuando nosotros como adultos, sin intención,
somos crueles hablando con otro, diciéndose por dolor, porque te sentimos dolor y lo que aparece es esta conducta de, entre comillas, crueldad, que no es una crueldad física, no, pero que es una manipulación psicológica, o cuando estamos de jefe y en algún momento tienes que cuidar 10 intereses y hay alguien que no vas a poder cuidarlos a todos en los intereses de todos, no estás también allí agrediendo, o sea, entonces trascender esto, ¿sí? Desde, sí, la creación de mayor conciencia, o sea, desde la creación de responsabilidad, desde lo que tú dices, te trajiste esto del colegio, o sea, no es que estás robando, pero te trajiste esto del colegio, no le pongas calificativo, devuélvelo. O sea, aquí lo que tiene que quedar claro, más que todo el discurso de lo que pasó, es cuál es la conducta que tú quieres reforzar en términos de responsabilidad. Entonces, en este caso del bullying es la conducta de defensa frente a esto. O sea, ¿cómo es que te quieres defender la próxima vez que esta niña llegue y te diga esto? Mamá, le quiero pegar un puño. Mamá, le quiero quemar el carro. Ok, entonces vamos a analizar de eso que tú quieres para defenderte sin invalidarlo, sin decirles que estás loca, que estás mal, que no sé qué. Esos son tus mecanismos para defender. Ok, perfecto. Entonces, ven acá que te ayudo a que encontremos de esos mecanismos el que más te proteja a ti. Porque muchas veces por defenderte, agredes al otro y te desproteges tú. Que es esto de, bueno, yo para protegerme yo lo maté. Coño, sí, pero las consecuencias de eso después para ti son peores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mira, fíjate que lo que más rescato de todo el episodio es el grado de responsabilidad que tenemos los adultos de crecer, madurar, instruirnos, aprender según las etapas de nuestros hijos. Que, por supuesto, somos nuevas, si somos primera vez que tenemos hijos, o como tú y yo que tenemos dos, pero son diferentes. Yo siempre digo, el salón de clase que visité en uno, no es el mismo que me abrieron la puerta en el otro. O sea, yo tuve que ir a dos clases diferentes. Entonces, es esta evolución que tenemos que hacer simultáneamente nosotros, conscientemente, porque somos adultos, con relación a la evolución de unos niños que no saben ni siquiera para dónde van. Entonces, tenemos que realmente jugar el papel de adultos. Total. Y comprender que ellos están en etapas de puro adivinar, de puro comprender qué es lo que hay que hacer, y que tenemos que enfrentarnos a lo que es, a que, bueno, que quisiéramos que nuestros hijos fueran más de esto o más de aquello, pero es que son esto. Entonces, a partir de eso que son, ¿qué puedo ser? Es definitivamente, ¿qué puedo aprender yo para guiarlo a ellos? Exactamente. Es lo que nos queda orientar. O sea, y me parece excelente lo de triangular, incluso lo de delegar. Estaba viendo, como decías, que, bueno, buscar otra persona que sea referente. Yo decía, mira, lo mismo pasa en las empresas cuando tienen un jefe muy bueno, un líder muy bueno, pero a ese líder le empiezan a meter gente, la atención se diluye. Claro. ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para nosotros como padres, los mismos educadores, que puedes tener una escuela que tenga 500 alumnos, pero puedes tener una que tenga 5,000 alumnos? Así es. ¿Cómo haces para vigilar todo eso? Entonces, qué bueno sería como función de liderazgo crear esa conciencia multiplicadora para delegar personas que sean tus ojos ante semejante responsabilidad que es manejar jóvenes, niños y adultos en un espacio donde es una responsabilidad inmensa para los colegios. Y en el trabajo es precisamente, bueno, soy el líder, soy la persona que no tengo las herramientas o no estoy preparado, pero ¿cómo hago para que en función de mantener el equipo, que es lo que estimula el funcionamiento, la acción, que es obtener resultados, bueno, pero cómo construyo personas funcionales que se sientan que pertenecen, que quieran caminar conmigo, y si yo no soy la persona, ¿a quién puedo delegar para que convierta ese equipo en lo que yo necesito para que mis resultados se den, ¿no? Total. Sí. Crecer en conciencia, Mariela. Yo, o sea, me gustaría como concluirlo de esa manera. No es sencillo, no estoy diciendo que sea sencillo, pero yo cada vez más veo esta necesidad imperiosa, escuchando líderes prácticamente todos los días hablar de los desafíos que están teniendo ellos con la gente y de darse cuenta y de ver lágrimas, decir, oye, ¿sabes qué? Yo jamás quise
hacer esto de esta manera, pero es que así fue que lo aprendí, así fue que me lo enseñaron, yo tuve un jefe así y entonces yo pensaba que esto se hacía así. O sea, ver las posibilidades que se abren para un papá, para una mamá, para un docente, ¿sí? Que aprendió muchísimo de cómo manejar la disciplina en el salón de clase, pero que no aprendió un carrizo de cómo manejar sus emociones en el salón de clase, ¿sí? Oye, cómo se abren las posibilidades cuando estas personas empiezan a educarse con respecto a sí mismos, ¿sí? Este autoconocimiento, esta autorreflexión, esta toma de conciencia, ¿sí? Porque al final no vamos a ser perfectos, no todo nos va a salir bien, pero cuando yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto no sé cómo manejarlo. Y entonces voy y digo, oye, ya va, déjame escuchar a Mariale, cómo ella lo hace, déjame escuchar a Liliana, déjame escuchar a fulano, y voy armando como mi propia forma, ¿sí? Pero es una forma que no es la de mi mamá, la de mi abuelita, no, quédate con lo bueno de eso, pero es que estamos en otra época con otros desafíos, o sea, tú lo dijiste y me pasó a mí, o sea, mi hija de 26 ahorita, o sea, requirió una mamá y yo viví una primera adolescencia completamente diferente a la adolescencia de mi hijo, que se llevan 6 años nada más, pero que yo me doy cuenta y yo digo, miércoles, o sea, me tuve que preparar como otra vez, o sea, hacer otra vez todo. Yo decía, no, ya como pasé la primera adolescencia, la segunda ya sé que voy a hacer. Mentira. Por eso te decía, o sea, me he tenido que declarar aprendiz todos los días, en cada momento, decir, ok, ¿y ahora cómo esto? Y la gente dice, no, pero tú eres psicóloga, tú lo deberías saber, tú lo deberías. No, eso no tiene que ver con la psicología. Eso tiene que ver con esto que, para mí, con esto que es como el sentido común cuando se entrena. Sí, porque está el sentido común, todos los seres humanos lo tenemos, pero tenemos que entrenarlo un poquito. Y ese entrenamiento hay que aprender, o sea, hay que declararse. A mi modo de ver es que yo soy la mamá, entonces yo sé cómo te tengo que decir. Mentira, Mariale, o sea, por Dios santo. Yo me he tenido que sentar con mis hijos a decirle, enséñame cómo es este cuento de las nuevas drogas que hay, porque no es ChatGPT el que me lo va a enseñar. O sea, son ellos que están escuchando, tienen los grupos, viven las referencias, pero si no empezamos a hablar de esto, o sea, si tú a ese niño de 4 o 5 años no empiezas a abrirle el espacio para que exprese lo que siente, lo mandas todavía a callar, le dices que todavía que aquí donde están los adultos no pueden hablar los niños, que no importa lo que sientan, va a ser muy difícil que después de 5 o 10 años no tenga esta idea de que lo que yo digo no vale. Entonces, ¿para qué yo voy a decir lo que voy a decir? Y que siga con este tema de falta de confianza personal que después lo vemos más adelante en la repetición de patrones, en el trabajo sobre todo, donde, bueno, es que la culpa es de fulano y de mengano. Y yo no tengo responsabilidad sobre mi vida, mi conducta, lo que me pasa. O sea, aquí es cómo hacernos cargo. No es fácil, pero hay que trabajar y trabajar en esto. El aprendizaje, la observación y la escucha, tanto para los demás como con uno mismo. La uno tiene que aprender en 360. O sea, yo siempre digo, en 300, yo cuando migré a los Estados Unidos, yo dije, ya va, yo tengo que aprender aquí. O sea, es que el sistema te determina un montón de cosas, Mariana, un montón de cosas. Y yo pensaba que hacía cosas que estaban súper bien en un sistema donde, o sea, me estaban diciendo a gritos que por ahí no era y yo no quería escuchar. Bueno, golpe contra la pared, ¡pum! ¿Me explico? Entonces sí, o sea, escuchar al otro y escuchar el sistema en el cual estamos teniendo esta conversación. Entonces ese sistema es eso, o sea, es que premia este sistema, que castiga este sistema. Como, o sea, sí, o sea, y entonces ahí, bueno, cada vez que van como estas etapas, comprender las etapas, lo que te decía, porque a veces no comprendemos las etapas en las que están nuestros hijos. Entonces seguimos tratando a nuestros hijos de 10 como lo tratábamos a los 5 y resulta que no. ¿Me explico? O sea, que no, es un niño nuevo, necesita una mamá con un papá con unas herramientas nuevas. Es que es así, a mí también. A mí también, y por eso le digo a los papás, aquí, o sea, no es materia elegible, es materia obligatoria. O sea, usted estudió una carrera, ¿verdad? 5 años o lo que sea, y se formó y tiene un título.
bueno, es materia obligatoria. La inteligencia emocional como papá, la inteligencia emocional como líder, el manejo consciente de tu liderazgo, o sea, es materia obligatoria para poder acompañar a otros, porque al final esta es nuestra responsabilidad, acompañarlos, no vamos a poder hacer mucho más, orientarlos, acompañarlos, y cuando vengan, que en vez de estar mirando a ver qué me dice TikTok, puedan voltearse y decir, oye, déjame ver qué me dice mi mamá, mi papá de esto. Ya eso, yo digo, ay Señor, gracias. ¿Sabes lo que es competir contra tanta cosa y que todavía tus hijos te sigan eligiendo a ti como figura de referencia? Y yo eso incluso para me he mí involucrado. ¿Qué es eso que estás viendo en TikTok? Yo, fan de BTS 100%. Vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a verlo juntos, vamos a... O sea, y al final... Bueno, yo me aprendí canciones de reggaetón que odiaba y que todavía digo, Dios mío santo. O sea, y me las aprendí para poderlas cantar, para que no me vieran desde la que enjuicia lo que hacen. Sí, y tener la suficiente paciencia para entender que era una etapa y que eso iba a pasar también. Y ¿sí? después lo dejan, porque cuando ya uno no se pelea con pero eso, qué es más difícil. fácil lo suelta. Sí. O sea, qué Sí, difícil, total. porque yo digo, ya va, espérate. O sea, pero porque yo le voy a permitir esto, no se lo voy a permitir, es que entonces no sé qué, que entonces va a ser un malandro. Pero una cantidad de cosas que con este tema que hablamos hoy de las conductas de intimidación, pues creo que sí, tenemos que educarnos, Y la observación también es de adentro, porque nosotros, aunque lo hagamos de manera inconsciente, también hacemos conductas de intimidación dentro del hogar con nuestros hijos por el sistema de autoridad, por el sistema de autoridad. Por favor, tus redes sociales para que te puedan ubicar y bueno, por muchos más episodios como este. Ay, ojalá, sí, ha sido maravilloso. Me pueden ubicar en mi página web www.lilianatorela.com, allí está, digamos, todo el resto de redes y las redes que están más a la mano en Instagram y en LinkedIn es @psiquecoaching, también lo pueden ubicar por Facebook y por YouTube, pero en Instagram y en LinkedIn estamos siempre mucho más activos que en YouTube en este momento. Así que allí sí que coaching para todos, y Liliana Torela, por ahí siempre me ubican, estoy siempre inventando cosas. Así que gracias, Mariale, por este espacio, por la invitación, por la apertura, por la posibilidad de que me pueda sentir yo siendo yo con estos temas que no son fáciles. Yo decía, wow, qué desafío el que me puso Mariale, porque... O sea, podíamos haber hablado, no sé, de un tema X, no, es así como que nos metimos en el océano, ¿no? Y bueno, espero que hayamos podido juntas navegar y llegar a puerto seguro. Escogiendo la persona adecuada. A mí no me queda más que despedirme, agradecerte por el tiempo, por la disposición de conversar en este tema que me ha tocado, y así como le dije a una persona que conversamos de ventas en uno de los episodios, le dije, me ha tomado a mí 3 años poderme hacer amiga de ese tema para poderlo traer al podcast, y eso mismo ha pasado el día de hoy con esta conversación que puedo decir que la quería tener desde el principio. Sin embargo, le di la madurez que necesitaba para poder comprender el tema antes de traerlo y después de tener la persona adecuada para ello. Llegando al final de este episodio, no me queda más que invitarlos a verlos, a visitarnos los domingos a través de todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, el que quieras. Ahí están todos los episodios que hemos distribuido para ustedes con mucho cariño, con mucha intención, con muchas ganas de distribuir posibilidades para ustedes, y que más allá de decir una verdad o de traer recetas para generalizar los patrones o las cosas que hacemos, es un espacio para reflexionar y comprender desde quién soy, desde lo que hago, desde lo que necesito, de lo que me he construido, qué me está trayendo este episodio para construir un nuevo criterio, un pensamiento crítico para reinventarme desde allí. Hemos aprendido hoy que el acoso no es una etapa del crecimiento, ni tampoco son gajes del oficio. El dolor de un adolescente atrapado en un aula donde se siente vulnerable es el mismo dolor de un adulto que camina con un nudo en el estómago hacia una oficina. Cambian los escenarios, pero el impacto psicológico es igual de destructivo. Si estás escuchando esto y te identificas con alguna de las situaciones que describimos, queremos decirte algo muy importante. No estás exagerando, no es tu culpa y no tienes por qué llevar esta carga a solas. Si eres un estudiante o un padre, haz tu mejor esfuerzo, habla, acude a autoridades escolares o busca ayuda profesional fuera de ellas. Si eres profesional, documenta todo, apóyate en las áreas de recursos humanos, busca asesoría legal y sobre todo cuida tu salud mental. Ningún empleo vale tu paz. Y para quienes nos han observado, una palabra de apoyo
a las víctimas o a cualquier persona que haya tenido, desafortunadamente, aunque yo pienso que todo construye, aunque no está justificado, que haya tenido que pasar por estos espacios, que bueno, que este episodio ha sido una manera de verte, de reconocerte y de comprender lo que has estado pasando. Muchísimas gracias a nuestra psicóloga estrella invitada del día de hoy por darnos luz sobre este tema tan crucial y a ti por escucharnos y ayudarnos a romper el silencio de un tema que creo que necesita más espacio para conversarse de la verdadera intención. Recuerda que si esta información te pareció valiosa, lo mejor forma de apoyarnos es compartir este episodio con alguien que pueda necesitarlo. Nos escuchamos en el próximo programa. Feliz noche, yo soy Mariale. Nacen para gustar, sino para ser espejo.